A principios de los años 90, la SNES lideraba el mercado de las 16 bits, manteniendo una dura rivalidad con la Mega Drive de Sega y en menor medida con la TurboGrafx de NEC. Por aquel entonces la palabra multimedia sonaba a futuro, y se llegó a pensar que la compañía que dotase a su sistema de la capacidad de reproducir CDs podría alcanzar el liderato sin despeinarse. Así comenzó una de las batallas de marketing más duras de los videojuegos. Las revistas del sector se llenaron de noticias que no hacían más que crear e incrementar la especulación de los usuarios. El Turbo CD de NEC o el Sega CD de Sega prometían juegos con mejores gráficos, un sonido de cine y una duración nunca antes vista hasta la fecha. ¿Y qué ha pasado con Nintendo? Pues, como buena previsora, tenía un as bajo la manga desde hacía mucho tiempo. Cuando la Super Nintendo era tan solo un prototipo, firmó un acuerdo con Sony para utilizar su procesador de sonido y diversos componentes en la fabricación de su consola. Y en el caso de esta dispusiese de una unidad de CD, Sony sería la encargada de fabricarla. Por otra parte, Sony se reservaba el derecho de comercializar una videoconsola compatible con los juegos de las 16 bits de Nintendo y con el Super CD. Así pues, Sony y Nintendo presentaron de la mano la única unidad lectora de CD para la Super Nintendo, bajo el nombre de SNES PlayStation Project. Pero este acuerdo entre las dos compañías niponas ponía en desventaja a Nintendo. Habían cambiado muchas cosas en los últimos años, y la Super Nintendo ostentaba una posición muy envidiable en el mercado. En el caso de llevarse el contrato a cabo, Nintendo dependería de Sony para la fabricación del SNES CD. Y por otra parte, Sony podría lanzar su propia consola compatible, plantando cara en el terreno de juego a las 16 bits de Nintendo. También hubo discusiones en cuanto al formato del CD a emplear. Nintendo venía escaldada de las consolas y cartuchos piratas de la época del NES y quería desarrollar un sistema seguro, por lo que pidió a Sony un CD de 580 MB recubierto de una carcasa de plástico, en donde hubiese un chip de memoria de 54 KB para salvar las partidas. Sony, en cambio, no estaba dispuesto a utilizar CDs que no respetasen su formato estándar. Por esta razón, las negociaciones entre ambas compañías se rompieron, y Nintendo dejó a Sony de lado para negociar con Philips la creación del SNES CD. Entre ambas compañías llegarían a un acuerdo por el cual Philips desarrollaría el lector y lo haría compatible con su futura consola CD1. Y además dispondría de algunas de las mejores licencias de la gran N, como Zelda y Mario. Sin embargo, Sony no se quedaría de los brazos cruzados mientras veía como Nintendo y Philips se repartían su pastel, y llevó a Nintendo a los tribunales por incumplimiento de contrato. Para dar fin a todo este problema, llegaron finalmente a un acuerdo para desarrollar de forma conjunta la unidad lectora. Cuando parecía inminente el lanzamiento e incluso se había fijado el precio de salida, de repente todo quedó en nada y nadie volvió a sacar el tema. A pesar de que el SNES CD nunca llegó a salir, Sony aprendió todo lo que necesitaba del mejor maestro y utilizó la tecnología desarrollada para lanzar inmediatamente al mercado su PlayStation. Nintendo quedó un poco descolgada. Por una parte había perdido demasiado tiempo en el proyecto del SNES CD y por otra, el sistema Virtual Boy resultó ser un fracaso. Entre una cosa y otra no reaccionó a tiempo lanzando una videoconsola de 32 bits. Y para cuando tuvo listos los deberes con la Nintendo 64, Sony ya dominaba el mercado. Nintendo había creado un monstruo. Espero que te haya gustado este video, y de ser así, no olvides regalarnos un like y suscribirte, eso nos ayudaría mucho. Y no queda más que decirte, hasta el próximo video.